Muy bien muchachos, para la clase de hoy vamos a trabajar dos cosas. Primero, el tema de simbología de capas vectoriales. Y segundo, el tema de generación de salidas gráficas combinando tanto capas vectoriales como capas raster. La clase pasada nosotros vimos el tema de cómo se generan o se crean los shapefiles como principal estructura de almacenamiento. Pero en esta clase vamos a ver cómo se manipula la simbología. La simbología, como de pronto pues ustedes no alcanzaron a ver en cartografía, es todo lo concerniente pues digamos a la representación de los objetos espaciales. No solamente es crear las estructuras a nivel vectorial o las geometrías, perdón, a nivel vectorial de punto, línea o polígono, sino que además junto con esas geometrías es necesario pues también generar una simbología, o sea, una forma de representación de esos objetos que se están, pues digamos, representando, valga la redundancia, mediante una de esas tres geometrías. En ese sentido, la simbología incorpora el color, la textura, el contorno, no solamente, pues digamos, en lo que es puntos y líneas, sino que también en polígonos se incorpora, como bien saben, el relleno y el contorno de la forma, ¿cierto? Y en ese sentido, pues todos esos elementos van articulados a la simbología y hacia cómo representar correctamente los elementos de un territorio. Les voy a dejar en la virtual después para que estudien un material sobre simbologías que se generan en mapas, ¿ya? Donde deben tener claro qué elementos se necesitan representar en cartografía y en información geográfica y cómo sería pues la simbología más adecuada para representarlos. Por ejemplo, nosotros no podemos representar un río de color rojo, ¿cierto? Porque usualmente los ríos se representan de color azul, como lo vieron en las planchas que trabajaron en el taller de la segunda clase. Para la clase de hoy les dejé en el aula virtual un enlace de donde van a descargar un material. Ese material que van a descargar deben descomprimirlo, ¿cierto? Y después de que lo descompriman, tal cual como lo hicieron en la clase anterior, deben cargarlo a QGIS. Entonces recordemos que vamos a abrir QGIS Desktop versión 3.4 y en el material que van a descargar solamente se encuentran capas de modelo vectorial, o sea, shapefiles. Para poderlas cargar a la herramienta es necesario que ustedes vayan a esta opción, añadir capa vectorial. Cuando ustedes le dan clic a la opción, como les mostré en la clase anterior, les va a aparecer esta vista, ¿cierto?, en la pantalla. Ustedes le van a dar clic acá, deben verificar que el tipo de fuente esté en archivo y le van a dar clic acá donde van a ir a la fuente de los archivos, ¿ya? Esta codificación la pueden dejar por defecto como les salga. A mí lo que me interesa es que vayan a la fuente donde se encuentran estos archivos. Entonces la fuente, pues le dan clic en este icono de 3 puntos, van y buscan su fuente, ¿cierto? Mi fuente va a ser la carpeta que acabé de descargar que se llama práctica 2. Aquí la tengo, práctica 2. Y aquí voy a encontrar todos mis shapefiles. ¿Se acuerdan que yo les dije que los shapefiles son formatos? Es un formato de modelo vectorial multiarchivo porque se generan varias extensiones, ¿cierto? Con el mismo archivo. Pero a mí la que me interesa cargar es solamente esta extensión, .shp. A ustedes de pronto no les va a aparecer porque les aparece con el icono de AutoCAD porque en esos equipos está instalado AutoCAD. Entonces, para poder realizar un filtro y solamente cargar la extensión que ustedes requieren, deben ir aquí a esta opción que se llama todos los archivos. Aquí van a visualizar todos los archivos de modelo vectorial que soporta QGIS para importar a la herramienta. Fíjense que por ejemplo tenemos el KML de Google Earth, ¿sí lo ven? También tenemos acá esta opción, ¿cierto? Que es de AutoCAD. Y aquí está la opción archivo shapedr, que es la opción que necesitamos, pues digamos, seleccionar en estos momentos para que solo me filtre las extensiones .shp de cada archivo. Luego seleccionamos todos los archivos que voy a cargar
le digo en abrir y le digo en añadir. Van a ver que las capas se añaden aquí en el panel de capas. Fíjense en el cursor, vayan guiándose en el cursor del video. Entonces en el panel de capas tenemos las respectivas capas añadidas. Podemos cerrar esta ventanita y vamos a ver las capas acá. Se visualizan en la zona de trabajo y están listadas acá. Yo aquí en el panel de capas puedo organizar simplemente el orden de las capas como las quiero ver. Fíjense simplemente seleccionando y arrastrando para poder bajar o subir las respectivas capas como lo necesite, ¿cierto? Obviamente no vayan a dar doble clic porque se les abren las propiedades de las capas, pero básicamente esa es la opción. ¿Sí lo ven? Ok. Aparte, fíjense de que cuando yo agregué estas capas, este EPSG que está acá cambió. O sea, asumió el EPSG de las capas, que en este caso es 230-30. Bueno, entonces, fíjense que en estos momentos me está visualizando las capas que se encuentran más arriba dentro del panel este de capas, que son la capa de SCA España, que está de color moradito, y la capa de Aragon, que está de color como rosado, casi fucsia, ¿no? Como un rojo rosado, algo así, ¿cierto? Entonces, yo cuando me refiero a simbología, me refiero a poder cambiar estos colores, las texturas de estos colores, o sea, los rellenos, los contornos, todo. Fíjense que aquí tenemos básicamente que tenemos una capa de tipo punto, fíjense que aquí está el puntico en el símbolo, una capa de tipo línea, fíjense, y estas que tienen los cuadritos son capas de tipo polígono. O sea que tenemos una de punto, una de línea y 8 de polígonos, ¿cierto? Ahora bien, vamos a trabajar cambiando simbologías a algunas de estas capas. Entonces, empecemos con esta que se llama centrales hidroeléctricas. Vamos a subirla de primera para que se visualice. Vamos a ver que es un conjunto de puntos, ¿cierto? Yo puedo acercarme a la capa haciendo clic derecho sobre la capa y dando en la opción Zoom a la capa. Y fíjense cómo me acercó a la respectiva capa. Para yo poder cambiar la simbología, simplemente puedo dar doble clic sobre la capa o también clic derecho y me va a aparecer la opción de propiedades, ¿cierto? Al final de todo este montón de opciones, ¿cierto? Fíjense que por ejemplo aquí está la opción de conmutar edición, que la trabajamos la clase pasada, y también está la opción de abrir tabla de atributos por si quieren ver los atributos de esa capa, ¿cierto? Que fíjense que son, pues digamos, los datos alfanuméricos que se encuentran pues en la capa respectiva. Entonces, vamos a abrir las propiedades, ¿cierto? De esta capa. Cuando yo abro las propiedades, debo posicionarme del lado izquierdo de esta ventanita y me voy a ir a posicionar en la opción simbología, que es la que me permite cambiar símbolos, ¿ya? Fíjense que por defecto aquí me aparece un marcador del símbolo, ¿cierto? Un punto de color naranja. Ese punto yo tengo la opción de poderlo cambiar por cualquiera de estas texturas que se encuentran acá, como ustedes lo deseen. Por ejemplo, si lo quiero así, vamos a reducir el tamaño de esta ventana para que lo vea mejor. Si lo quiero en forma de esta estrella, le voy diciendo aplicar y fíjense cómo automáticamente aquí en la vista los puntos me van asumiendo la simbología, ¿cierto? Ahora bien, si yo quiero regresar al punto normal, que es este, puedo hacerlo y le doy aquí donde dice marcador sencillo para que me muestre más opciones de simbología. Fíjense que me va a mostrar el tamaño. Por ejemplo, voy a darle a aplicar para que me muestre tal cual la simbología que muestra esa textura. Yo puedo reducirle el tamaño al punto, ¿cierto? Fíjense que aquí se va reduciendo y cuando le doy a aplicar se reduce el tamaño aquí del punto. Puedo cambiar el color de relleno, puedo cambiar el color de contorno, donde dice color de marca. ¿Sí lo ven? Color de relleno rojo, color de contorno azul. ¿Listo? Entonces, color de contorno siempre se va a llamar color de marca, ¿ya? Puedo cambiar el estilo de la marca, o sea, el estilo de la línea del contorno. Lo puedo poner en líneas con guiones, miren cómo lo asume, ¿cierto? O lo puedo poner en líneas de puntos, miren cómo lo asume, ¿cierto?
puedo cambiar la anchura de la marca, o sea, la anchura de la línea acá, si quiero, y puedo hacer otras opciones. Miren que, por ejemplo, también puedo cambiar de figura para considerar, pues, digamos, la textura del punto, etcétera, etcétera. Cada vez que yo le voy diciendo aplicar, se aplican las configuraciones que yo, pues, asumo para la capa o configuro aquí para la capa, ¿cierto? Adicionalmente, yo tengo la opción de poder modificar esta simbología. En estos momentos, esta simbología aquí se encuentra en símbolo único. O sea, es un único símbolo para todos los puntos, pero si se dan cuenta, como la capa tiene muchos puntos, yo puedo generar otros tipos de simbología. Por ejemplo, si yo me cambio aquí de símbolo único a categorizado, yo puedo categorizar acá de acuerdo a los datos que se encuentran en la tabla de atributos. Si ustedes vieron ahorita la tabla de atributos de la capa, la tabla de atributos tenía unas columnas y unas filas. Recordemos que en la tercera clase, yo les hablé de que en una tabla de atributos las columnas se llaman campos y las filas se llaman registros. En este caso, aquí me va a mostrar las columnas o campos de la tabla de atributos. Por ejemplo, yo tengo aquí un campo de nombre, ¿cierto? Si yo le digo aquí nombre y le digo acá clasifíqueme, él me va a clasificar todos los registros que tiene dentro de esa columna que se llama nombre. Fíjense así, tal cual, como aparece, ¿cierto? Y si yo le digo aplicar, fíjense que se me va a aplicar una simbología dependiendo del tipo de nombre del punto, ¿cierto? Y aquí vamos a verlo en colores diferentes. Esa simbología se me aplica aquí en la vista, pero aquí en el panel de capas yo la puedo ver simplemente desplegando esta flechita que se adiciona en el momento de yo categorizar. Y fíjense que voy a tener toda mi simbología para esa capa categorizada de puntos, ¿cierto? Ahora, regresando a las propiedades, yo puedo, si quiero, cambiar la rampa de colores, ¿cierto? Con la que se manejan las categorías de estos puntos. Aquí tengo muchas rampas de colores, ¿cierto? Por ejemplo, puedo poner esta y miren cómo asume la simbología. Puedo ir cambiando como necesito. Si necesito, por ejemplo, quitarles todos los contornos, me voy acá a cambiar marcador sencillo, ¿cierto? Y en estilo de marca, o color de marca, perdón, o color de contorno, como también se le conoce, le pongo el contorno transparente. Y le digo aceptar, aplicar, y fíjense cómo automáticamente asume la configuración sin contornos. ¿Listo? También tengo la opción de graduado, que básicamente me permite también como categorizar, pero con una columna que sea de tipo numérica. Acuérdense que yo les dije que las columnas o los campos de la tabla de atributos pueden ser de 4 tipos: de texto, de numérico entero, numérico decimal y fecha. Entonces aquí solamente me va a mostrar las columnas, ¿cierto?, que son de tipo numérica. Por ejemplo, la columna de tipo potencia. Si yo le digo clasificar, me va a mostrar todas las clasificaciones de esos números que se encuentran en rangos, ¿ya? Fíjense que aquí me muestra por defecto 5 rangos. ¿Y eso por qué pasa? Porque acá donde dice clases, está configurado 5 clases, ¿ya? Fíjense que también yo tengo la opción de aquí cambiar la rampa de colores, si quiero, ir aplicando, ¿cierto? Fíjense cómo se ve. También tengo la opción de cambiar los símbolos acá para que me genere una simbología genérica. Puedo tener la opción de cambiar el modo, si quiero que los intervalos estos sean iguales o que se manejen bajo cuantiles, que manejen desviación estándar, etcétera, etcétera. Además, tengo otra opción de simbología basada en reglas que por ahora no se las voy a explicar, pero que funciona utilizando los atributos. Tengo la simbología de desplazamiento en puntos, de agrupación de puntos y esta de mapa de calor, que es la que se utiliza usualmente para ese concepto de islas de calor que conocemos en las ciudades. Pero pues estas se las explico más adelante. Listo. Ahora bien, si yo me voy a una capa de tipo línea como esta que se llama Aragon Carreteras, que antes de abrir las propiedades vamos a subirla para ver de qué se trata. Aragon Carreteras. Fíjense que se me muestra una malla de líneas. Entonces voy a darle aquí doble clic en Aragon Carreteras para que me abra las propiedades y la simbología de la capa.
aquí me voy a dar cuenta que también maneja las simbologías de símbolo único, categorizado, graduado y basado en reglas, pero que no maneja las tres últimas opciones que sí manejaba la opción de puntos. Entonces, ya ustedes saben qué hacen símbolo único, ¿cierto? Donde yo puedo configurar relleno, contorno, todo eso. Categorizado, que categoriza mediante una columna, ¿cierto? Dándole aquí en la opción de clasificar. Y la opción de graduado, ¿cierto? Que categoriza mediante columnas de tipo numéricas. Y en el caso de las capas de tipo polígono, vamos a darle aquí clic en Aragon. Vamos a ver de que se manejan casi las mismas, símbolo único, categorizado, graduado, basado en reglas, pero maneja dos adicionales, polígonos invertidos y una opción que me permite implementar como las 2.5 dimensiones, mejor dicho, como si le implementara un pequeño relieve a las capas. Estas opciones por ahora, estas dos últimas no las vamos a ver, al igual que basado en reglas, porque como ya les dije, esas requieren de atributos. Pero las tres primeras sí las conocemos, símbolo único, ¿cierto? Fíjense que aquí donde dice relleno, yo puedo visualizar todas las texturas que el software trae por defecto si quiero usar estas texturas, y cuando le doy en relleno sencillo entro como tal a la configuración de relleno y contorno, ¿cierto? Puedo manejar el tipo de relleno, ¿cierto? Manejando texturas, puedo manejar la anchura del contorno, la línea del contorno como yo quiera. Y hay una cosa que también puedo manejar en polígonos como en las demás capas, ¿ya? ¿Qué es esto que se llama representación de capas? Cuando yo la despliego, hay una opción aquí que se llama opacidad. A esta opción también se le conoce como transparencia. Si yo la puedo modificar modificando esta barra deslizable o simplemente aquí asignando el porcentaje respectivo. Por ejemplo, si yo pongo una transparencia del 50%, fíjense que la capa se va a volver un poco transparente y si tiene elementos por debajo va a permitir visualizarlos, ¿ya? Listo, entonces volvemos la transparencia a 100 para que no aplique ninguna transparencia, ¿cierto? Y modifiquemos, por ejemplo, el color de contorno de relleno en verde y el de contorno vamos a ponerlo en blanco y le decimos aplicar. Listo, fíjense cómo se aplica, ¿ya? Entonces de esta manera yo puedo configurar todas las capas que yo necesite en cuanto a simbología. Listo, fácil, rápido, breve. Ahora bien, como ven, como yo estoy dando a aplicar, la configuración de simbología se va guardando en cada capa y puedo darles después a aceptar para que visualicen cómo ya la simbología queda configurada para las capas que yo decida configurar simbología. Asimismo, si se fijan acá en el panel de capas, yo puedo activar o desactivar capas, ¿cierto? Fíjense. Por ejemplo, vamos a poner las carreteras de color negro para que resalten. Listo. Fíjense. Y vamos a dar zoom a la capa sobre CCA España para que me aleje. Listo. Asimismo, si yo quiero dar un zoom, por ejemplo, en una parte de una capa, puedo usar esta opción. Perdón, la opción de zoom. Y fíjense cómo se añade el zoom a una capa en específico, ¿cierto? Puedo seleccionar elementos con esta opción si quiero. De una capa respectiva, fíjense. Por ejemplo, miren en esta capa CCA España, que es esta, estoy seleccionando este polígono. Si yo tengo seleccionado ese polígono y le doy clic derecho a abrir tabla de atributos, voy a visualizar el registro, o sea la fila de la tabla de atributos que corresponde a ese polígono. Puedo seleccionar desde la capa o también desde la tabla de atributos. Fíjense que cuando minimizo la tabla de atributos me muestra los polígonos de la capa seleccionados. Puedo deseleccionar con esta opción, ¿cierto? Que es esta de acá, de seleccionar objetos espaciales de todas las capas. Y aquí donde dice seleccionar también tengo la opción dándole en esta flechita de cambiarme a otros modos de selección. Por ejemplo, la opción que tengo por default es seleccionar objetos, simplemente, pero me puedo cambiar a seleccionar objetos espaciales por polígono, donde puedo yo trazar un polígono, ¿cierto?
y los elementos que estén incorporados dentro de ese polígono, cuando ya termine ese polígono le doy clic derecho, me van, o los elementos, perdón, que se crucen con ese polígono se van a seleccionar, listo, para esa capa que yo tengo seleccionada acá en el panel de capas, ¿ya? Deselecciono, fíjense, puedo también mirar la opción de seleccionar objetos especiales usando mano alzada, que es como crear un polígono, pero yo creo la forma del polígono, entonces simplemente hago un clic y sin sostener el clic suelto el cursor, ¿cierto? Y me voy moviendo y creando mi polígono a mano alzada. Cuando yo vuelva a dar clic, automáticamente mi polígono se termina y todos los elementos o los objetos, perdón, espaciales que se crucen con ese polígono que creé se van a seleccionar en amarillo. Deselecciono nuevamente, ¿cierto? Y me cambio la opción seleccionar objetos espaciales usando radio. Esta opción es muy parecida a esta de radio, a una que les mostré en Google Earth. Entonces yo doy un clic, ¿cierto? Y alejo. Y creo un círculo como una zona de referencia. Todo lo que se cruce con ese círculo, cuando le vuelvo a dar clic, se selecciona. Fíjense. Entonces te selecciono para saber que ya tengo, pues digamos, proyectado aquí como tal mis capas, ¿cierto? Entonces, esas son las opciones de selección, las que les acabé de mostrar, son muy útiles para cuando uno va a realizar ciertos análisis, ¿cierto? También cuando yo tengo, por ejemplo, seleccionado un objeto específico, yo puedo darle opción, zoom, perdón, en esta opción. Puedo darle clic en esta opción que se llama zoom a la selección, donde me va a hacer zoom al objeto o a los objetos que estén seleccionados. Listo. Como bien les dije, me puedo alejar con el cursor, fíjense la opción de panear, y también está la opción de seleccionar, que es la flechita de color negro, que no la veo. Listo. Entonces, por el momento voy a dejar así mis capas, ¿cierto? Las voy a dejar así. Ustedes le pueden poner la simbología que ustedes quieran. La idea es que les cambien simbologías diferentes a las que yo les proyecto acá. Colores, contornos, texturas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora bien, con esta vista que tenemos acá, yo voy a crear un mapa, ¿ya? Entonces, mejor dicho, voy a acercarme a la vista que se encuentra acá. Solamente a Aragón con los puntos y las carreteras. Quiero que esta parte que se encuentra acá, en mi zona de trabajo, sea, obviamente, mi vista principal en el mapa. ¿Cómo creo yo un mapa en QGIS? En QGIS existe una opción que se llama Nueva Composición e Impresión, que la encontramos acá o la encontramos en el menú Proyecto. ¿Sí la ven? Junto con esa opción se encuentra esta opción de Nuevo Informe y de Administrador de Composiciones, que también se encuentra de este lado. ¿Listo? Entonces, le pueden dar clic acá o desde el menú Proyecto, a Nueva Composición e Impresión. Cuando yo le doy clic en Nueva Composición e Impresión, se van a dar cuenta que aquí aparece un cuadrito, este recuadro que aparece acá. Entonces yo tengo que ponerle un título a la nueva composición de impresión. Puede ser su nombre, puede ser su cédula, puede ser, no sé, lo que ustedes consideren. Yo le voy a poner un código acá, cualquiera, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Fíjense que se me va a abrir en QGIS otra ventana. Si ustedes quieren, cierren la ventana de tabla de atributos, ¿listo? Y dejan solamente la ventana de la principal de QGIS y la ventana de la composición de mapa, que fíjense que aquí tiene el título que yo le asigné, ¿ya? Yo me puedo ampliar esta ventana, ¿cierto? Y puedo darle en esta opción que se llama zoom completo para que me amplíe la plantilla, ¿ya? Fíjense en esta ventana. Esta ventana es otra ventana dentro de QGIS. Este es el famoso diseñador de mapas de QGIS. Tiene unos menús, ¿cierto? Que los pueden visualizar acá. Muy importantes, ¿cierto? Tiene unas opciones de las cuales ustedes cada vez que le hacen clic, o mejor dicho, no que le hacen clic, sino que le pasan el cursor, les va mostrando el nombre de cada opción, ¿ya? Pero, ¿qué es lo más importante, pues digamos, de este visor, diseñador? Básicamente son estas herramientas que se encuentran en esta parte superior.
estas herramientas que se encuentran acá en esta opción izquierda y estos paneles que se encuentran acá. Si se fijan, estas herramientas de acá de la parte izquierda las encuentran ustedes en el mismo menú añadir elemento, ¿cierto? Son las mismas, ¿ya? Estos elementos que se encuentran acá los encuentran también aquí. En el menú editar, por ejemplo, está la opción de borrar, que es muy útil. Las opciones de seleccionar elementos, cortar, pegar, etc. Y en el menú diseño tenemos todas las opciones de nueva composición, guardar proyecto, guardar plantilla, ¿cierto? Cuando trabajemos en QGIS es muy importante que cuando estén generando mapas siempre guarden previamente el proyecto, ¿ya? O sea, el nombre que yo le asigné a esta plantilla no es el proyecto como tal, el proyecto es todo lo que estamos creando acá en QGIS, ¿ya? Entonces yo le doy aquí en guardar proyecto, ¿cierto? Y puedo guardar el proyecto donde lo necesite. Le pongo un nombre cualquiera, ¿cierto? Y le digo guardar. Y cada vez que vaya haciendo algo nuevo, le voy dando clic. Puede ser desde acá, desde el diseñador de mapa en guardar proyecto. O puede ser desde aquí esta opción, ¿cierto? Guardar proyecto. Ahorita me apareció una ventana para guardar proyecto porque yo no lo guardé, pero la idea es que ustedes lo guarden al inicio, antes de empezar el mapa. Entonces le dan guardar proyecto y cada vez que vayan haciendo algo nuevo le van dando guardar para que él almacene los datos nuevos que vayan generando o los movimientos nuevos que vayan generando en QGIS. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que si en el caso tal el software se les cierra de forma inesperada, ustedes puedan recuperar el proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio simple. Listo, entonces yo inicialmente voy a comenzar acá creando un mapa. Los mapas, como bien lo vieron en el taller que trabajaron con la plancha del IGAC, llevan unos elementos. Estos elementos son los siguientes. Todo mapa lleva un título, lleva una vista principal con una grilla, y esa grilla o cuadrícula también se le llama, lleva sus respectivas coordenadas, lleva su respectiva orientación, su escala textual y numérica. Fíjense que la textual es esta y la numérica es esta que se le llama barra de escala. Lleva su membrete con toda la información de título, propietario, autor, año, día si lo quieren, escala, fuente, etcétera, fuente de datos. Y lleva la leyenda. Estos son los elementos mínimos que todo mapa lleva. Esta infografía se las voy a cargar en el aula virtual. Entonces fijémonos en un mapa cualquiera. Voy a ir a un mapa acá, ¿cierto? Vamos a mirar aquí mapa de Colombia. Cualquier mapa de Colombia, ¿cierto? Oh, perdón, me quedé sin internet. Entonces voy aquí a visualizar. Vamos a ver si me carga acá. Bueno, mientras me carga, vamos a visualizar en otra opción, ¿ya? Voy a ver... Entonces, fíjense por ejemplo acá, qué pena la interrupción. Fíjense por ejemplo este mapa, ¿cierto? Tiene su título, su vista principal con su grilla o cuadrícula, que son estas líneas verticales y horizontales, sus etiquetas de las coordenadas, la cardinalidad, orientación o flecha de norte, como también se les conoce, su respectiva leyenda, si la ven. Tiene inclusive hasta unos logos, ¿cierto? Tiene su escala textual, su escala gráfica o numérica. Y aquí faltó la información de referencia, que es también un elemento del mapa muy importante. Pero fíjense que tiene por ejemplo una información y tiene otra vista de otro mapa. Yo puedo insertar varias vistas, ¿cierto? De varias capas en una misma salida gráfica, ¿ya? Entonces, volviendo a QGIS, tengo mi diseñador. Este cuadro blanco es mi zona de trabajo, es decir, que los elementos que no estén dentro de este cuadro blanco no se exportan, ¿ya? Cuando yo vaya a exportar mi mapa. Fíjense también que acá yo tengo unos paneles que se llaman propiedades del elemento, diseño y guías. Y aquí están estos dos, elementos y deshacer historial. Estos paneles yo los puedo desactivar acá en el menú ver.
se encuentran acá, se llaman paneles. Fíjense que aquí están activos porque tienen la flechita, por eso se muestran acá. Pero si yo desactivo alguno de estos, obviamente se va a desactivar de acá. Por si acaso se les llega a cerrar alguno, ya saben que tienen que activarlos desde esta opción. Al igual que las barras de herramientas, fíjense, las barras de herramientas son estas de acá, las puedo activar y desactivar desde esta opción. ¿Listo? Entonces lo primero que yo voy a configurar es el tamaño de la plantilla del mapa. ¿Esto por qué? Porque pues el mapa puede ser susceptible de impresión, ¿cierto? Y usualmente nosotros podemos imprimir un mapa en una hoja tamaño carta, en una hoja tamaño oficio, en, no sé, en un tema, en un medio pliego, en un pliego, si estamos en un plotter, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a configurar un mapa para medio pliego, ¿cierto? Para imprimirlo en medio pliego. Entonces me posiciono en este panel que se llama diseño, bajo aquí hasta el final y fíjense que aquí me muestra ajustar tamaño de la composición al contenido, que es esto, el tamaño de esta plantilla. Entonces usualmente aquí yo tengo la opción de ponerle las unidades del tamaño. Vamos a utilizar unidades en centímetros. El medio pliego usualmente tiene medidas de 50 por 70. Si yo por ejemplo asigno 50 en el margen superior y en el margen inferior, y 70 en el margen izquierdo y en el margen derecho, ¿cierto? Que tendría que ser lo ideal. Y le digo ajustar tamaño de la composición. Fíjense de que me va a mostrar un tamaño respectivo, pero fíjense que aquí me está mostrando con estas barras deslizables cómo sería el tamaño, ¿cierto? Entonces, para yo verlo en tamaño completo, me voy acá a Zoom completo y fíjense que ya me muestra el tamaño de mi plantilla. En orientación, ¿qué? Horizontal. Si yo cambio estas medidas y pongo acá 70 y acá 50, y le digo ajustar tamaño a la composición, me la muestra en ¿qué? En orientación vertical. Ahora bien, para mi mapa y para efectos de mi mapa, yo voy a usar mejor la orientación horizontal para este ejemplo. Entonces necesito volver a la orientación que tenía antes. Puedo configurar acá de nuevo, o simplemente puedo irme a esta opción deshacer historial y me voy a la penúltima opción que tenía antes de hacer la última configuración, que es esta. Y fíjense cómo me cambia. Listo. Aquí yo puedo irme como deshacer acciones que estoy haciendo, porque aquí me guarda todo el historial de movimientos que yo voy haciendo dentro del diseñador de mapas. Entonces puedo volverme a una opción, puedo regresarme a otra, ¿entendido? Puedo deshacer o rehacer, ¿ya? Entonces, fíjense que para poder yo configurar mi mapa, debo tener en cuenta que los elementos del mapa yo los añado a través de este menú que se llama añadir elementos, que son estas mismas opciones que se encuentran aquí en la parte izquierda. Lo primero que yo tengo que añadir es la vista principal de mi mapa. Esa opción se añade con esta opción que se llama añadir un nuevo mapa a la composición. Cuando yo le doy clic, el cursor se vuelve una cruz. Yo puedo dar un clic sostenido y cuando suelto, fíjense que tengo que cuadrar cuál sería, digamos, el tamaño de ese elemento que yo voy a añadir dentro de la composición, que es el recuadro blanco, ¿ya? Cuando yo suelto, me va a mostrar la vista que yo tengo actualmente en QGIS, que es esta, ¿cierto? Fíjense que la tengo ahí. Esta vista la tengo así, ¿ya? Yo puedo, si deseo, modificar el tamaño de la vista. Fíjense, aquí hay unos cuadritos donde yo puedo cambiar el tamaño del elemento, porque cada una de estas opciones me permite a mí añadir un elemento al mapa, como lo especifiqué en esta infografía, ¿cierto? Entonces, este es mi elemento que es la vista principal, ¿cierto? Aquí puedo cambiar las respectivas, el respectivo tamaño del elemento, ¿cierto? Si quiero, en esta opción que se llama mover contenido del elemento, puedo cambiar o panear sobre el elemento, centrarlo, ¿cierto? Si yo quiero de pronto acercar o alejar para que se vea una capa respectiva, por ejemplo, quiero acercar para que se vea solamente este pedazo de acá. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí, teniendo seleccionado mi elemento, ¿ya? Teniendo seleccionado mi elemento, o sea, me voy aquí de nuevo a la opción de seleccionar, para seleccionar mi elemento, ¿cierto? Que aquí me lo muestra seleccionado.
Me voy acá a propiedades del elemento. Propiedades del elemento me permite visualizar las propiedades del elemento que yo tenga seleccionado en el momento. En este caso me está mostrando este elemento. Fíjense que aquí lo primero que yo veo es escala. Y fíjense que yo tengo un numerito. Este numerito corresponde al numerito que está posterior a los 2 puntos, ¿ya? No va a corresponder a este que les estoy señalando, porque son escalas diferentes. Pero sí va a corresponder al numerito que está después de los 2 puntos, ¿ya? En una escala normal textual, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo modificar y voy a modificar la escala para acercar. Si yo necesito acercar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir este número. Por ejemplo, voy a poner estos 4 números en 0. Listo, y le doy Enter. Le doy en actualizar vista preliminar. Y fíjense de que el movimiento de acercamiento es muy mínimo. Ahora, si yo reduzco este número, por ejemplo, 82. ¿Ya? Fíjense que se va a acercar, pero muy mínimamente. Entonces yo puedo ir modificando. Entre más reduzca este número, más se acerca. Entre más agrande este número, más se aleja. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner esto en 68.000. A ver qué hace. Esperemos un momento, ahí me acerco. Fíjense. Ahí podría estar bien mi vista, ¿cierto? Fíjense que cuando yo doy clic por fuera del elemento, el elemento se deselecciona y las propiedades del elemento se desactivan, ¿cierto? Cuando vuelvo a dar clic, se vuelven a activar. Entonces, este es mi primer elemento, la vista. Ahora, a esta vista hay que agregarle la grilla o las cuadrículas con sus respectivas coordenadas. Por eso dejé estos márgenes acá. ¿Sí los ven? Los que estoy señalando con el cursor. Para que ahí vayan las etiquetas de las coordenadas tal y como se ve, por ejemplo, en este mapa. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces, ¿cómo yo agrego esto? Pues sigo bajando acá con esta barra deslizable en las propiedades de mi elemento y voy a encontrar una opción que se llama cuadrículas. Esta opción es la que me permite agregar mi grilla con las coordenadas. Para agregarla le doy clic en este más, se me agrega cuadrícula 1, ¿cierto? Y simplemente aquí le digo modificar cuadrícula. Y me van a aparecer esta opción, ¿ya? Puedo regresarme si quiero, acá, de nuevo, y darle modificar cuadrícula. Cada vez que, por ejemplo, se les pierda este elemento, pueden hacer eso. Y fíjense que aquí voy a tener un tipo de cuadrícula sólido, que también lo puedo cambiar, o sea, puedo cambiar la textura de las cuadrículas acá. Puedo cambiar el sistema de referencia de coordenadas si quiero. En estos momentos está por defecto el que tiene las capas, el 230-30, que es el que está acá en QGIS, como EPCG por defecto, ¿cierto? Pero si quiero lo puedo cambiar a otro. La idea es que siempre esté aquí el que se encuentra en QGIS, ¿ya? Y aquí puedo manejar unidades del mapa, puedo manejar en milímetros o en centímetros. Voy a dejarlo en unidades del mapa. Ahora bien, tengo que configurar los intervalos. ¿Qué son los intervalos? O sea, la distancia que va a haber entre líneas verticales y entre líneas horizontales. Esto lleva una distancia, ¿ya? Y a eso se le conoce como intervalos. Entonces voy a ponerle un intervalo de 100.000. Voy a poner uno de 10.000 primero, tanto en X como en Y. Y fíjense que al poner el de 10.000, la cuadrícula se ve muy pequeñita porque no tiene mucho intervalo, ¿cierto? Si yo le añado otro 0 más a cada uno de estos dos intervalos, porque debo configurar en X y en Y para que me muestre cuadrículas en horizontal y en vertical, voy a darme cuenta que mi cuadrícula, fíjense, asume más espacio y es un espacio más óptimo. Entonces fíjense que aquí me salí. Entonces de nuevo tengo que ir, seleccionar mi elemento, cuadrícula, ¿cierto? No agreguen una cuadrícula, simplemente seleccionan la que ya agregaron y le dicen modificar cuadrícula y siguen en la misma configuración, ¿cierto? Pueden cambiar el estilo de las líneas, poner estas líneas de otro color si lo quieren, como lo necesiten. Y una opción muy importante es esta que se llama dibujar coordenadas, que es la que me permite añadir las etiquetas de las coordenadas, ¿ya? O sea, estas etiquetas que se muestran acá. Fíjense que por defecto en QGIS me las añade muy pequeñas, ¿ya? Entonces yo tengo que saber primero que tengo que modificar el tamaño y el
tipo de letra. ¿Dónde lo modifico? Acá donde dice tipo de letra. Puedo darle aquí en esta flechita y ir modificando el tamaño si quiero, o puedo darle aquí donde dice configurar formato y no solamente modificar el tamaño, sino también el tipo de letra, ponerla en cursiva, negrita, como yo quiera, para que me visualice mejor. Vamos a darle en una letra 28 y miren que ya las cuadrículas crecen un poquito más, ¿cierto? Vamos a, si quiero, voy a darle, no sé, vamos a darle 36. Fíjense que ya mi cuadrícula creció más. Listo. Mis etiquetas. Vamos a darle en 48. Listo. Un tamaño ideal. Ahora bien, fíjense que las etiquetas, todas se activan en orientación horizontal. ¿Sí las ven? Y fíjense que por ejemplo en este mapa están algunas en horizontal, las que son arriba y abajo, y izquierda y derecha están en vertical. ¿Cómo configuro yo eso? Pues muy simple. Fíjense aquí arriba donde dice debajo de dibujar coordenadas. Aquí yo tengo primero formato decimal, que me puedo cambiar a cualquiera de estos formatos, pero lo voy a dejar en decimal. Tengo izquierda, derecha, arriba y abajo. Tengo en cada una 3 opciones. Mostrar todo, marco exterior y marco interior, que me permite que yo pueda cambiar de marco interior, por ejemplo, una orientación de coordenadas a marco exterior. Y aquí está la orientación horizontal y me puedo cambiar a ascendente vertical o descendente vertical. Por ejemplo, esta que son la izquierda la voy a poner en descendente vertical y la derecha en ascendente vertical. ¿Sí lo ven? Y luego me vengo acá y fíjense que aquí mis coordenadas tienen un punto y 3 ceros, como un decimal en ceros. Pero ese decimal, como es ceros, lo voy a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Se lo quito acá donde dice precisión de coordenadas. Ese número de 3 lo reduzco a 0 y se quita automáticamente. Listo. También tengo la opción de darle acá distancia del marco, donde yo puedo distanciar mis coordenadas del marco. Fíjense que entre más le doy, más se alejan las coordenadas del marco. Al igual puedo mover el contenido para centrar, por ejemplo, coordenadas. Muy útil, ¿cierto? Ahí tengo una buena opción, listo. Y me regreso a la opción de seleccionar. Ya tengo mi vista principal con mis coordenadas, ¿cierto? Mi grilla, ¿cierto? Y fíjense que cuando yo deselecciono me doy cuenta que al elemento le falta un marco. Entonces simplemente lo vuelvo y lo selecciono y me voy acá a propiedades del elemento y bajo y fíjense que aquí yo tengo un marco. Le doy clic en marco y puedo automáticamente se me asigna mi marco, ¿cierto? Pero tengo la opción de regresar acá a marco, desplegar y cambiar el color de las líneas del marco, ampliar pues lo que yo necesite en cuanto al grosor de las líneas, etcétera, etcétera. Listo. Por ahora yo voy a dejar mi marco así. Bueno, o pongámosle un tamaño de línea mayor para que la línea sea más gruesa. Puede ser así. Listo. Ahora bien, faltan los demás elementos. Entonces, voy a añadir otro elemento que es otra vista, así como está en este mapa, ¿cierto? Pero de la capa genérica, o sea, de esta que se llama CCA España, o sea, que se vean todas las capas. Voy a añadir otra vista. ¿Para qué voy a hacer este ejemplo? A veces yo en algunos mapas requiero, como por ejemplo este de aquí del municipio de Ábrego, requiero hacer ese tipo de cosas. ¿Para qué? Porque a veces esos mapas me sirven a mí como mapas miniaturas o mapas de georreferenciación. Por ejemplo, aquí mi mapa principal me está representando cómo está Ábrego con respecto al departamento de Norte de Santander. Pero si se fijan, aquí hay otro mapa pequeñito donde muestra a Norte de Santander resaltado en rojito con respecto a cómo se encuentra ubicado en Colombia. Esa opción es muy útil, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago? Pues digamos esto. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar mi mapa actual, ¿cierto? Irme a propiedades del elemento, bajo acá y me voy a esta opción que se llama capas. Y aquí le hundo clic o le hago clic en bloquear capas y en bloquear estilos de capas para que me bloquee esta capa que yo tengo acá. ¿Listo? Ahora bien, posteriormente me voy a QGIS, configuro cuál va a ser la vista, la nueva vista que voy a insertar. Por ejemplo, aquí alejé todas mis capas. ¿Listo?
Y me vengo acá. Si ustedes quieren, aquí también pueden cambiar de una simbología, que eso no va a afectar esta vista que está acá, porque ya esta vista está bloqueada. Entonces pueden cambiar acá. Por ejemplo, yo voy a cambiar los puntos, que se ven me parece que se ve muy raro. Voy a cambiarlo a símbolo único. Voy a ponerle aquí marcador, le voy a poner en negro y le voy a reducir el tamaño de los puntos, puede ser a 1.6, 1.5. Listo. Y ahí voy a tener mis puntos. Esto no me va a afectar esta vista porque esta vista está bloqueada. Si ustedes le dan clic acá en actualizar, no actualiza esto porque eso está bloqueado. Ahora bien, acá llego, le hago clic en añadir un nuevo mapa y voy a añadir una pequeña vista acá en esta parte. ¿Ya? Y fíjense que ahí me añade mi nueva vista. Si ustedes quieren a esto le pueden configurar lo mismo que le configuramos. Yo solamente le voy a poner marco, ¿cierto? Para que se me diferencie de la otra. De pronto le voy a aumentar un poquito la escala para que se vea un poco más grande, se acerque. Voy a ponerlo en 7. ¿Ya? Para que se vea un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Fíjense cómo tengo dos vistas en el mismo mapa. ¿Listo? Ahora bien, voy a insertar los demás elementos. ¿Qué elemento sigue? La flecha de norte. Entonces, para insertar la flecha de norte me voy a esta opción que se llama añadir una nueva imagen a la composición. Un clic, ¿cierto? Pongo el tamaño que va a tener mi imagen, suelto, y ahí se inserta el elemento. Y fíjense que se inserta automáticamente las propiedades del elemento. Las flechas de norte acá en QGIS se encuentran en esta opción que se llama directorio de búsqueda. Esperan a que les cargue, obviamente, esto demora un poquito. Fíjense que aquí carga. Y cuando ya se cargan, se van a mostrar unos emoticones acá listados, que son estos. Fíjense que aquí tenemos todas las opciones de flecha de norte. Pero si quieren pueden buscar más abajo, hay otras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a insertar esta flecha de norte, ¿cierto? La puedo mover de posición. También puedo aquí decirle de que me la ponga en ubicación medio, ¿ya? Y si quiero, vuelvo a las propiedades y puedo cambiarle aquí donde dice colores, color de relleno y color de marca, puedo cambiarle los colores a esta imagen que se encuentra ahí. Listo. Bueno, por ahora voy a dejar la flecha de norte así. Voy a insertar los otros elementos. Para insertar los otros elementos yo dejé este espacio en blanco, porque acá voy a insertar un recuadro. Ese recuadro es lo primero que voy a insertar y lo puedo hacer con esta opción que se llama añadir forma. Añadir forma, rectángulo, y voy a añadir un rectángulo acá. Fíjense que cada elemento que yo añado en QGIS yo le puedo modificar el tamaño. Por ejemplo, acá en la flecha de norte también le puedo modificar el tamaño, agrandarla, volverla más pequeña, etc. Lo mismo que con esto. Esto lo voy a poner aquí. Listo, y va a ser mi recuadro donde van a estar mis otros elementos. Fíjense que como todo elemento tiene sus propiedades, donde pueden cambiar estilo, posición y tamaño, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, en estilo pueden cambiarle el color, como quieran, ¿ya? Voy a añadir, el primer elemento que voy a añadir es el título. El título lo añado con esta opción que se llama añadir una nueva etiqueta a la composición. Esta opción me permite añadir a mí todo tipo de texto. Entonces le voy a dar aquí en título, ¿cierto? Voy a insertar aquí mi título. Fíjense que cuando le doy clic, ahí se inserta un recuadro y aquí se insertan las propiedades del elemento donde dice propiedades principales. Quito ese texto y pongo mi título, mapa de España le voy a poner, ¿cierto? Fíjense que el texto se debe ver pequeñito, no se alcanza ni a ver. ¿Eso por qué pasa? Porque el tipo de letra está muy pequeño. Entonces aquí en esta opción puedo configurar tipo de letra. Entonces voy a centrar mi título, ¿cierto? Fíjense que ahí lo centro y se ve muy pequeñito. Vengo a tipo de letra, configurar formato y le voy a ampliar mi tipo de letra. Voy a ponerle un tipo de letra en 72. Fíjense, ¿sí lo ven? Y acá, si quiero, puedo cambiarle el color de la letra. Puedo cambiarle, si quiero, también en configurar formato, ponerle negrita. Muy interesante. Y
Cuando ya tengo mi título terminado, lo dejo como yo lo considero. Listo. Segundo elemento que voy a añadir, la escala textual. Para añadir la escala textual debo saber a qué escala puse yo la vista principal de mi mapa, que es esta, ¿cierto? La grande. Yo la puse a 680.000, ¿cierto? Esta escala que está acá. Simplemente llego, clic derecho, copio y me vengo acá a añadir etiqueta y le pongo acá escala textual, escala de visualización, vamos a ponerle escala de visualización, dos puntos, 1, 2 puntos, control V, y aquí le pongo el punto, 680.000, tal cual como aparece allá, para que concuerden, listo. Configuro también centro, medio, el tamaño de letra, ponerlo bastante grande, ¿cierto? Puedo configurar el tamaño de este elemento para que se vea más o menos grande, como yo lo considere. Listo. Ahora bien, ¿qué sigue? Después de la escala textual, sigue ¿qué? La escala numérica o gráfica, ¿ya? Esa se inserta con esta opción que se llama añadir una nueva barra de escala a la composición. La insertamos, simplemente damos un clic, la posicionamos acá en el medio, aceptar, y se van a dar cuenta que se inserta acá una escala. ¿Sí la ven? Fíjense que aquí la escala gráfica se inserta dependiendo del mapa. Como tenemos dos mapas, mapa 1 y mapa 2, ¿cierto? En estos momentos me insertó la escala del último mapa insertado, que fue el mapa 2. Entonces tenemos que ir a mapa 1 para que vean cómo se inserta la barra de escala. ¿Ya? Fíjense que aquí la tenemos. Puedo decir cuántos segmentos quiero, por ejemplo, a la izquierda, cuántos a la derecha, ¿ya? Listo. También puedo configurar acá las unidades, están en kilómetros, en metros, por defecto se insertan en kilómetros. Puedo ponerle una anchura fija, si quiero. O sea, una anchura es una anchura de cada segmento. Por ejemplo, en este caso está de 100. Entonces, fíjense que el segmento, por ejemplo, este color negrito concuerda con el intervalo de la grilla, ¿ya? O sea, la distancia que hay entre línea y línea de la grilla. Puedo también cambiar acá donde dice fuentes y colores, cambiar el color de relleno, el color de contorno y el tipo de letra. Por ejemplo, si quiero configurar acá formato, vamos a ponerle aquí un tipo de letra, no sé, Arial, puede ser. Puede ser Arial. Vamos a subir acá hasta arriba. Arial. Y le voy a poner un tipo de letra un poquito que se vea grande. Puede ser ese. Listo. Y aquí configuro mi barra de escala, le puedo reducir tamaño, ¿ya? Y la puedo desplazar. Listo. Fíjense que ya ahí se inserta mi barra de escala. La puedo insertar acá o puedo insertarla aquí debajo como quiera. ¿Qué elemento sigue? La leyenda, muy importante. Entonces la leyenda la inserto acá donde dice añadir una nueva leyenda a la composición. Inserto. Y fíjense que se me va a insertar la leyenda. Pero al igual que la leyenda, que la barra de escala, también se me inserta para el mapa 2. Entonces regreso al mapa 1 porque yo necesito la leyenda de mi mapa grande. ¿Ya? Fíjense que yo puedo aquí por defecto ponerle el título a la leyenda porque no lo trae. Puedo escribirle leyenda en mayúscula o puedo escribirle convenciones como ustedes quieran. Yo le voy a poner leyenda en mayúscula. ¿Ya? Puedo alinear ese título al centro. Listo. Fíjense que aquí me aparecen en elementos de las leyendas todas las capas que están listadas en estos momentos en el panel de capas de QGIS, ¿cierto? Entonces hay una opción que se llama autoactualizar, que actualiza pues obviamente automáticamente. La voy a desactivar. Cuando la desactivo, fíjense que se me activan estas opciones de acá abajo. Estas opciones me permiten, por ejemplo, si yo quiero
mover el orden de las capas. Miren, lo puede hacer. Listo. En estos momentos, ¿qué capas se me están visualizando? La de puntos, que se llama centrales hidroeléctricas, la de líneas, que se llama Aragón carreteras, esa que se llama Aragón, que es de color verde, y una que se llama CCA España. El resto de capas no las estoy viendo porque están debajo. Entonces, ¿qué hago con estas capas? Las voy a seleccionar con control, ¿cierto? Y le doy clic acá en este menos para que las elimine de la leyenda. Si yo deseo de pronto agregar otra nuevamente, le puedo dar en más y me va a permitir buscar cuál otra quiero agregar de las que acabé de eliminar. También puedo cambiarle el nombre a las capas con esta opción, seleccionando la capa respectiva o el elemento respectivo, y le doy aquí en esta opción, en este lapicito, y le puedo escribir centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Como yo considero. Y le doy a aceptar. Listo. Pero fíjense que la leyenda es muy pequeñita, y por más de que yo la amplío el tamaño, no se me va a ampliar. ¿Esto por qué pasa? Porque las fuentes, o sea, los tipos de letras están muy pequeños. Entonces yo tengo que cambiar el tipo de letra del título. Voy a ponerle un tipo de letra Arial, de tipo negrita al título, que se llama leyenda, y le voy a poner un tamaño de 72. ¿Ya? Fíjense que ahí me lo inserta. Y voy a cambiar los tipos de letras de los otros elementos. Eso, si quieren, lo cambian ustedes ahí el tipo de letra como quieran. Voy a ponerle un tamaño de sí, puede ser 68. Vamos a ponerles a todos 68. 68. Listo. Fíjense que ahí me añadió mis capas en el tamaño que yo le configuré. Listo. La idea es que ustedes esta configuración la hagan, pues obviamente teniendo en cuenta la estética, ¿ya? Que no se les vaya a salir de las manos este tamaño. Pueden, por ejemplo, si quieren, vamos a reducirlo a 50 porque se ve muy grande como en 68. Y acá también configuramos 50. Y acá también 50. Listo. Ahora bien, tenemos mi leyenda, ¿ya? Insertada, la puedo configurar como yo desee. Puedo también bueno, aquí puedo darle en actualizar todo si quiero volver a agregar esas capas, ¿cierto? Puedo cambiarme de nuevo en deshacer historial otra vez, a la opción que tenía inicialmente. Puedo también configurar el símbolo, la anchura del símbolo, el tamaño del símbolo. O sea, el tamaño del símbolo es el símbolo de la leyenda, ¿ya? Listo, fíjense por ejemplo aquí, me vuelve los símbolos más grandes, ¿ya? También, si quiero, puedo irme aquí donde dice columnas. Si quiero, por ejemplo, dividir la leyenda en 2 columnas, en 3 columnas, ¿ya? Solamente las voy a dejar en una columna. Por ejemplo, esto de columnas es útil cuando yo tengo la plantilla en orientación vertical. ¿Listo? Etcétera. Entonces, para terminar rápidamente, voy a insertar otros 2 elementos, ¿cierto? Entonces ya tenemos acá la mayoría de elementos: título, brillado, orientación, escalas, leyenda, y me falta todavía estos elementos del autor, el año, el día, etc. Y si queremos podemos también insertar un loguito. Entonces, antes de insertar todo eso, voy a insertar la información de referencia. Para insertar la información de referencia, fíjense muy bien en el EPCG o en el, ¿cómo les diría? En el respectivo sistema de referencia de coordenadas, ¿cierto? Que tenemos acá, que se llama EPCG 23030, ¿cierto? Aquí tenemos un EPCG de 23030. ¿Listo? Qué pena la interrupción, lo que pasa es que estaba buscando ahorita
una información. Listo, entonces lo primero que voy a hacer es fijarme en el EPCG que tengo, cierto, que es 23030, que es el que está configurado para la grilla de mis cuadrículas, y posterior a eso voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir acá donde dice añadir etiqueta, añado una etiqueta acá y les voy a poner información de referencia. EPSG igual 23030. Listo. Y debajo pongo la información que busque en la página esta Spatial Reference que yo les mostré en el taller que les dejé la clase pasada, ¿cierto? Donde aquí yo escribo simplemente el código, le doy buscar, luego cuando lo encuentro le doy clic sobre el icono del EPSG, me va a mostrar acá la información de referencia. Entonces aquí lo que voy a hacer es copiar esta información de referencia que tengo acá. Esta más que todo. Listo. Pueden, si quieren estos nombres, volverlos a español, ¿ya? Y los pegamos acá. Pero si quieren, los pueden dejar así en inglés. Listo. Ahora bien, centremos, cambiemos el tipo de letra. Voy a poner, aquí sí voy a poner 68. Listo, voy a ponerle aquí información de referencia, voy a dejar un espacio. Puede ser que esté muy grande, puede ser que esté muy pequeño, como ustedes lo consideren. Modifiquen el tamaño de la letra como mejor les convenga. Vamos a ponerlo en 60. No, 60 es muy grande todavía. 55. Creo que no. Vamos a ponerlo en 50. Listo. Entonces, ya quedó ahí mi información de referencia. Entonces vamos a subir un poquito estos elementos para hacer un poco de espacio en la parte de abajo. Listo. Aquí voy a insertar un loguito pequeño, ¿ya? Entonces ese loguito, que es una imagen que ya yo previamente descargué de acá de la página de la universidad, el logo de la universidad, ¿cierto? Me vengo acá a añadir una nueva imagen, la voy a añadir acá pequeñita, la voy a poner de este lado, le voy a dar clic acá en donde dice origen de la imagen, me voy a descargas y aquí la voy a encontrar. Tengo la opción de centrar imagen, ¿cierto? Fíjense que ya tengo el loguito. Y en este lado voy a añadir unas etiquetas. Voy a ponerle autor, Juan David Herrera, año o fecha, pongámosle, fecha 19/09 de 2019. Y si ustedes quieren le pueden poner grupo, y le pueden poner geomática, grupo A, o no sé, como quieran. Listo. O grupo B. Listo, dependiendo del grupo en el que estén. Al igual, centran, median, alinean, tanto vertical como horizontal, configuran tipo de letra y tamaño como lo deseen. Listo. Como ustedes lo consideren. Ahí yo por ejemplo tengo mis elementos, ¿cierto? Fíjense que ya tengo mi mapa. Listo. Ahora bien, ¿cómo exporto este mapa? ¿Cómo hago para exportarlo? Pues muy simple. Me vengo acá a estas opciones que se llaman exportar como imagen o exportar como PDF, como ustedes más les convengan. Estas mismas opciones están acá como exportar como imagen y exportar como PDF. Listo. Entonces acá, por ejemplo, en exportar como imagen, le damos clic. Me dice, para crear una imagen de tal tamaño se necesitan cerca de 585 megas de memoria. Eso quiere decir que es bastante grande la imagen.
O le puedo dar aquí en exportar como PDF, también lo puedo hacer. Simplemente guardamos, ¿cierto? Guardar. Y esperamos a que él exporte. Tiene que dejar de decir no responde, no le vayan a dar clic porque se les puede cerrar automáticamente el software, ¿ya? Esperan a que él genere la imagen. Si la está generando acá en descargas, fíjense que aquí toma el nombre y aquí va tomando pues una cantidad. Miren que aquí les dice tarea completa, ¿ya? Exportando. Entonces fíjense por ejemplo el tamaño 33 megas, ¿ya? Entonces cuando yo abro mi imagen me voy a dar cuenta ahí de mi PDF, ¿cierto? Mi mapa en PDF. Fíjense que es como lentico cargando porque pesa bastante. Pesa como 33 megas, pero me tiene que cargar completo. Listo. Si lo quiero exportar como imagen, lo puedo hacer. Voy a dar a aceptar. Voy a guardarlo acá. Voy a guardarlo en JPG. Listo, en descargas. Le voy a dar guardar. Pero acá le voy a reducir la resolución. Vamos a reducirla a 150. Y vamos a reducir. Pueden reducir la cantidad de tamaño de píxeles o la resolución en ppi, ¿ya? Le dan en guardar. Y al igual tienen que esperar a que el exporte y diga que ya exportó, aunque creo que Windows 10 no dice eso, tienen que esperar a que exporte. Listo, él debe terminar. ¿Por qué les digo esto que tienen que mirar por dónde exportar? Porque la U virtual solo les deja subir un archivo de tamaño de 5 megas. ¿Ya? Aquí me exportó, ¿cierto? Y me exportó una imagen de 2.5 megas. Óptima para subir a la U virtual. Entonces mejor que exporten una imagen, ¿cierto? Pero que modifiquen la resolución PPI para que obviamente la imagen les exporte con un tamaño menor a 5 megas, así como acabé de hacer. Listo muchachos, esto es el tema de generar mapas. Vimos ya cómo cambiar simbologías, cómo seleccionar objetos y cómo generar mapas en QGIS. Importante con esta última opción antes de que les iba a decir, cuando yo guardo el proyecto, ¿cierto? Voy a guardar acá el proyecto, voy a ponerle mapa QGIS 1, aquí en descarga lo voy a guardar. Y en llegado caso, ¿cierto? Voy a darle ahí guardar, ya me guardó, miren que aquí ya asignó el nombre. Cerré yo por defecto el software, ¿ya? O se me cerró. Voy a hacerles una demostración, se me cerró el software. Entonces yo vengo, fíjense que aquí voy a encontrar mi mapa con el icono de QGIS. Le doy abrir, espero a que él abra, ¿cierto? Entonces fíjense muchachos de que acá, qué pena la interrupción, es que estaba abriendo QGIS y es un poco lento. Acá me muestra, pues obviamente, el proyecto en QGIS tal cual como lo dejé en el último guardado, ¿cierto? Acuérdense que la opción es guardar proyecto, ¿cierto? Pero fíjense que solo me muestra una ventanita, no me muestra la otra ventanita donde está el diseñador de mapas. Entonces ese diseñador, si lo quiero volver a abrir, por ejemplo si les pasó de que se le cerró de forma inesperada, se vienen acá a donde dice proyecto, administrador de composiciones, y aquí van a ver su composición 160673 en el caso de la mía. Si ustedes tienen varias, van a ver varias, seleccionen la última que dejaron, ¿cierto? Y le dicen mostrar. Y aquí les va a mostrar la plantilla tal cual como la dejaron. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces espero de que hagan eso hoy. ¿Listo? Van a subir al aula virtual, perdón, es el mapa ya exportado. Entonces esa es la entrega del taller de hoy. Obviamente tienen que configurar sus simbologías, ya saben cómo hacerlo. Cada simbología como ustedes lo consideren más pertinente. Listo muchachos, nos vemos entonces de hoy en 8 días.